revelado la increíble transformación de una frágil héroe que desafió a mil y robó el corazón de su barrio. Leah, una joven de 24 años con una mirada firme y una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises, era el pilar de su familia. Desde pequeña, había cuidado de su abuela enferma, y con manos cansadas pero llenas de amor, horneaba pan y dulces que vendía cada mañana en el mercado local. Aunque su figura delgada podía parecer frágil a primera vista, en su interior llevaba un fuego indomable, una chispa que la impulsaba a seguir adelante, a pesar de las adversidades. Cada vez que respiraba el aire caliente del barrio, lleno de risas y música, sabía que todo lo que hacía era por su familia. Sin embargo, la tranquilidad de su barrio popular se vio sacudida cuando un monstruo llamado ambición se asomó por el horizonte. Una poderosa empresa inmobiliaria anunció planes para construir un lujoso centro comercial que amenaza con desplazar a Leah y a todos sus vecinos. No puede ser, pensó ella, sintiéndose como un ladrillo más en el muro que se levantaba contra su hogar. La comunidad, que siempre había sido su refugio, estaba al borde del colapso. La plaza, donde tantas risas habían resonado, se llenó de preocupaciones, murmullos y miradas de desánimo. Leah trató de organizar la protesta. Con su abuela a su lado, sintió el peso de una responsabilidad aún mayor. ¿Y si esto sale mal?, dudó su abuela, la voz temblando de miedo. Leah, solo piensas en defender lo nuestro, pero, ¿qué pasará contigo? Las palabras de su abuela le dieron un nudo en el estómago, pero recordando los sacrificios de su madre, supo que no podía rendirse. La dignidad no se vende, repetía en su cabeza. La lucha por su hogar, su barrio, era también su propia lucha personal. El día de la gran protesta se acercaba y el aire estaba cargado de nerviosismo. Leah miró a los rostros de sus vecinos, cada uno era un eco de su historia, de su lucha. Están conmigo, pensó, y decidida a ser la voz de la comunidad, levantó pancartas y gritó palabras de unidad. Pero cuando los matones de la empresa aparecieron, el caos se deslizó sobre ellos como una sombra oscura. Los corazones latieron más rápido. La comunidad, temblorosa, comenzó a dudar. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, en medio de la tensión, la pequeña figura de Leah se erguía con una determinación inquebrantable. Su corazón estaba hecho de acero, y en un giro inesperado, se adelantó. Con voz firme, desafió a los atacantes: no vamos a dejar que destruyan lo que somos. Los murmullos a su alrededor se convirtieron en aplausos, una ola de esperanza y valentía que reverberaba por las callejuelas de su barrio. Todos estaban mirando, todos la escuchaban. ¿Podría ser Leah la chispa que encendiera un verdadero fuego de resistencia en su comunidad? La historia apenas comenzaba y ya prometía ser épica. El viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo los murmullos inquietos de la multitud. Leah podía sentir la energía vibrante a su alrededor, como si cada voz se uniera en una melodía de resistencia. Sin embargo, no podía ignorar la incertidumbre que amenazaba con desmoronarla. Sus vecinos, hombres y mujeres con miradas perdidas, estaban todavía parados por miedo a lo desconocido. Pero en el fondo de su corazón, Leah sabía que el cambio era posible. Es ahora o nunca, se dijo a sí misma, empujando los nervios a un lado. Mientras miraba a la multitud levantando sus voces, se dio cuenta de que eran más que sus vecinos, eran su familia, su mayor tesoro. Vamos a hacerlo por ellos, pensó, reconociendo en ese momento que su lucha no era solo por ella, sino por todo lo que representaban aquellos rostros esperanzados. Con unos pasos decididos, tomó una pancarta que decía: nuestro hogar, nuestra gente. Una sonrisa brillante asomó en su rostro, mientras el aliento de su abuela resonaba suavemente en su mente. Siempre sigue tu corazón, hija. De pronto, un grupo de activistas comunitarios, conocidos por su resistencia ante abusos, se unió al lado de Leah.
Al frente estaba Miguel, un hombre mayor, con una voz profunda y retumbante que podía conmover a cualquiera. «¿No hay ningún camino que pueda ser construido sobre nuestros sueños?», gritó, levantando el puño en un signo de desafío. Su fuerza inspiraba a todos como si un nuevo aire los envolviera, refrescante y renovador. Incluso los que antes dudarían, comenzaban a alzar las voces a su lado. «No estamos solos», pensó Lía, sintiendo un impulso de energía recorrer su cuerpo. La pavimentación de su barrio estaba construida por historias de esfuerzo, sacrificio y amor. La empresa podía tener dinero, pero ellos tenían algo mucho más valioso: comunidad. Esa era su fuerza, su verdadera riqueza. A medida que la protesta crecía, la tensión también aumentaba. Los matones se acercaban, su actitud despectiva desafiando la valentía de los protestantes. Con cada paso que daban, el corazón de Lía latía más rápido. Pero ella no podía rendirse, no ahora, no con todos esos rostros llenos de esperanza mirándola. En un momento inesperado, una joven con la piel cubierta de grafiti y una chaqueta de cuero se adentró en la multitud. «Lía, yo puedo ayudarte», dijo la chica, su voz era como un faro entre la tormenta. «Conozco a varios periodistas. Tal vez podamos llevar esto más allá. Grabar nuestra historia, que la ciudad escuche nuestra voz». La idea brillaba como un rayo de luz en la oscuridad de la incertidumbre. Lía sostuvo el aliento un instante, imaginando que su lucha podría llegar a oídos de muchos y que su historia podría inspirar a otros. ¿Y si lo que hacemos hoy cambia nuestras vidas para siempre?, reflexionó, sintiendo en su pecho el peso de la responsabilidad, pero, antes de que pudiera responder, los matones se acercaron aún más, y la multitud comenzaba a murmurar, inquieta. El aire se cargó de tensión y el miedo amenazante comenzaba a infiltrarse en los corazones de todos. Esto podría salir mal, pensó, sintiendo que el sudor comenzaba a brotar en su frente. ¿Sería capaz de mantener la esperanza en medio del miedo? Entonces, al recordar los ojos brillantes de su abuela, Lía levantó la voz una vez más. «Vamos. No podemos rendirnos. Por nuestro barrio, por nuestras raíces». Justo en ese instante, un grupo de policías apareció en el margen de la plaza, listos para apreender a los manifestantes. La multitud se paralizó y el rostro de Lía se tornó blanco. «Esto no ha acabado», se prometió a sí misma. ¿Cómo podría luchar contra esta nueva amenaza? El futuro se oscurecía, y la valentía se sentía cada vez más lejana. Pero era el momento de tomar una decisión. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo, incluso su propio bienestar, por lo que amaba? Estas preguntas retumbaban en su mente, mientras la multitud esperaba ansiosa su próximo movimiento. La lucha apenas comenzaba, y el clímax de su historia ya estaba al alcance de su mano. El silencio que se apoderó de la plaza fue ensordecedor. Lía sentía que cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, como un tambor que anunciaba la inminente tormenta. Mientras los policías avanzaban, con sus miradas frías y decididas, la multitud tomó una respiración profunda al unísono, como un mar de almas que se preparaban para enfrentarse a la ola del miedo. «No retrocedan», gritó Miguel, su voz poderosa elevándose por encima del murmullo. «Estamos aquí por una razón. No dejemos que nos quiten nuestra voz». Con esos sencillos pero contundentes palabras, se inyectó un nuevo sentido de urgencia en el aire. Desde la esquina, Lía observó cómo los rostros se llenaban de determinación y cómo la comunidad comenzaba a reagruparse. La joven de la chaqueta de cuero se acercó a Lía. «Vamos, tenemos que movernos», le susurró, tirando suavemente de su brazo. Lía sintió su adrenalina dispararse. La cámara de la joven había comenzado a grabar y en un instante se dio cuenta de que su historia podía ser más poderosa de lo que había imaginado. «No solo somos un grupo más. Somos una comunidad, y nuestras voces son fuertes», pensó, pero los policías seguían avanzando. Su presencia era intimidante, como sombras alargadas que se cernían sobre sus esperanzas. «Esto no terminará aquí», pensó Lía, mientras una sensación de rabia comenzaba a burbujear en su interior. «Si tienen que detenernos, que lo hagan. Pero por lo menos, que escuchen lo que tenemos que decir». Sin saberle, un grupo de jóvenes alzaron los brazos, formando una cadena humana que se extendía desde la plaza hasta la calle.
La decisión fue clara, no nos moveremos. Lia se unió al círculo y con su pancarta bien en alto, parecía liberar toda la energía acumulada en su corazón. La multitud comenzó a crear un murmullo rítmico, un eco de palabras de lucha y esperanza que llenaba la atmósfera con una electricidad palpable. Sin embargo, en medio de todo esto, el miedo albergaba sus garras. Una figura en uniforme dio un paso adelante, su mirada centelleante e intimidante fija en Lia. «Si no se dispersan, arrestaremos a todos», resonó su voz como un trueno. La tensión se hizo casi tangible, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. «¿Qué harás, Lia?». La voz de su abuela retumbó en su mente. Sus ojos se cerraron por un momento, recordando el pasado, las historias de valentía y resistencia que le contaba. «No estoy sola», se dijo en silencio. Y en ese momento, se sintió poderosa, con una decisión que provenía de lo más profundo de su ser. Lia dio un paso adelante y elevó su voz. «No somos criminales. Solo queremos ser escuchados. Estamos luchando por nuestra casa». Sus palabras rompieron la barrera del aire tenso. En sus ojos brillaba una llama inquebrantable, transformando el miedo en coraje. Las miradas de la multitud se fijaron en ella, como si Lia fuera un faro en la niebla. Las cadenas humanas comenzaron a apretarse, acercándose a ella con cada palabra, cada grito de desafío. De pronto, la niña de los grafitis alzó su cámara, enfocándola intensamente, lista para capturar la historia en su máxima expresión, pero antes de que Lia pudiera continuar, el jefe de policía levantó su mano. Las palabras morían en sus labios y todos se quedaron en una angustiosa espera. La comunidad ha hablado, pero esto no terminará sin consecuencias. ¿Están dispuestos a enfrentar lo que viene?, dijo, retador. En el fondo de su corazón, Lia sabía que el futuro estaba en sus manos. «Sí, estamos dispuestos a luchar», gritó, y la multitud replicó con un eco resonante. De repente, un estruendo rompió la noche. Fue el sonido de un objeto que caía. Desde las gradas de la plaza, la gente comenzó a moverse, presa del pánico. «¿Qué está pasando?», se preguntó Lia, mientras su mente giraba a 1000 por hora. La incertidumbre había resurgido, y en ese momento crítico, el destino de su lucha pendía de un hilo. Mientras todos alrededor de ella comenzaban a dispersarse, Lia sintió que el momento decisivo se acercaba. ¿Sería capaz de mantener la unión de su gente y dar un paso firme en el camino hacia la resiliencia? El eco de su corazón resonaba con la pregunta, ¿hasta dónde estaré dispuesta a llegar? Las luces de la ciudad brillaron con fuerza, pero también con la sombra de lo que estaba por venir. La última pieza de su historia estaba a punto de ser revelada, y el verdadero desafío comenzaba en ese instante, cuando el grito de la comunidad resonaba en el aire, pero el temor acechaba al fondo. La lucha no había hecho más que comenzar y lo que sucediera después definiría no solo su camino, sino el destino de todos los que amaba. Lia sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La plaza, que minutos antes había sido un hervidero de energía colectiva, se convertía en un caos de gritos y empujones. Algunos de sus compañeros empezaron a gritar, a correr, pero algo en su interior la anclaba al suelo. ¿Por qué huir? En ese instante crucial, cada segundo se estiró como un chicle, llenando la atmósfera de ansiedad. La joven de chaqueta de cuero se volvió hacia ella, pálida y asustada. «Lia. Tenemos que irnos ahora, no podemos quedarnos aquí», suplicó, con la voz entrecortada. Pero Lia no podía dejar que el miedo decidiera su destino. «No. Aquí es donde debemos estar», contestó con firmeza, sintiendo un hormigueo en sus manos. El sonido de otro objeto que caía resonó, como un eco de advertencia, y Lia miró hacia la dirección de la conmoción. Vio a un grupo de policías avanzar, empujando a la multitud, su objetivo claro, anular la protesta. La visión la llenó de un ardor que apenas había sentido antes, y comprendió que algunas batallas no se ganan huyendo. Sin embargo, la figura del jefe de policía se erguía como una montaña entre ellos, observando con ojos de halcón. «No se dispersen, pero no les garantizo nada si lo hacen», gritó de nuevo, proyectando su voz sobre el mar de inquietud. Era como una sombra que se cernía sobre cada uno de ellos, y Lia sintió que su corazón se aceleraba en respuesta.
Con un último vistazo a sus compañeros, Lia se plantó frente al jefe. La escena se congeló. El viento agitaba su cabello y su cuerpo estaba lleno de tensión. A su alrededor, personas la observaban, muchas con el miedo reflejado en sus rostros, otras con un atisbo de admiración. Esto no es solo una protesta, es nuestra vida. Es nuestra voz, es nuestra verdad, pronunció, cada palabra más fuerte que la anterior, como un tambor que llamaba a la batalla. ¿Realmente crees que tus palabras cambiarán algo?, inquirió el jefe, con una sonrisa burlona. Su tono despectivo encendió aún más el fuego en su interior. Daremos la lucha, porque somos más de los que piensas. Cada uno de nosotros es una historia, una vida que merece ser escuchada, replicó Lia, desafiando su autoridad. La multitud se agrupó, armándose de valor en sus creencias. Pero el caos que había crecido a su alrededor se intensificó de repente. «¡Vienen más!», gritó alguien en la distancia. Lia giró para ver una línea de policías adicionales acercándose corriendo, su equipo de acción lista para dispersar a la multitud con tácticas de intimidación. Su cerebro palpitó. «No dejaremos que nos dividan», gritó, y aunque su voz temblaba, sintió el aliento de la lucha de su comunidad bajo sus pies. Un grupo de jóvenes, liderados por Miguel, se unió a su lado, formando un bloque humano que, aunque tembloroso, estaba decidido. «Juntos somos fuertes», exclamó él, y Lia sintió que la energía crecía entre ellos. Sus manos se entrelazaron y, en ese momento, se sintieron indestructibles. La lucha estaba más allá de ellos, en las historias que compartían, en los sueños que nunca habían abandonado. De repente, un destello de luz llamaba la atención. Una cámara estaba enfocando la escena, capturando la esencia de su resistencia y todo el caos a su alrededor. Un instante de lucidez atravesó a Lia, el mundo podía escuchar sus voces a través de esa lente. Se sintió, por primera vez, verdaderamente visible. «No nos iremos. No seremos silenciados», reiteró ella, mientras el viento soplaba más fuerte, mezclándose con el clamor de la multitud. El efecto fue instantáneo, nuevos rostros comenzaron a acercarse para unirse al frente. Pero antes de que pudieran avanzar, el jefe de policía alzó un bastón, señalando con firmeza. «Ustedes están cruzando una línea que no pueden deshacer», advirtió, y su voz estaba impregnada de autoridad. Lia sintió el peso de la situación. «¿Qué estamos dispuestos a perder por nuestra voz?», se preguntó en su mente, su corazón latiendo fuerte. La plaza comenzaba a llenarse de gritos y pasos. La tensión se palpaba, y dentro de su ser, Lia supo que este momento era solo el comienzo. «¿Qué haré ahora?», reflexionó, mientras la tormenta se desataba y el destino de su lucha se cernía sobre ellos, apretando el hilo de sus decisiones. La electricidad en el aire vibraba, provocando un cruce de caminos. En ese contexto, Lia se alzó más alto que nunca, dispuesta a enfrentar las consecuencias. ¿A dónde llevaría esta lucha? ¿Podría cambiar el rumbo de su historia? La única respuesta estaba por verse, y una nueva etapa de su batalla se comenzaba a entrelazar con la de todos los que la rodeaban. El jefe de policía hizo un gesto brusco, y el sonido del bastón golpeando el suelo resonó en la plaza como un tambor de guerra. La multitud se agitó, la amplitud de su miedo palpable, pero Lia sentía que cada susurro de pavor se convertía en combustible para su determinación. «No tengan miedo. Estamos juntos en esto», gritó, como si su voz pudiera cerrar las heridas y desvanecer sombras. Los rostros que la rodeaban empezaron a brillar con una chispa que se iba encendiendo. Los gritos de los policías aumentaron, sus voces groseras y amenazantes se dirigían a la multitud: «Retírense. No queremos usar la fuerza». Pero era evidente que la fuerza ya semicondicionada del miedo comenzaba a desvanecerse ante la valentía vibrante de aquellos que se alzaban. La energía del momento era contagiosa. Gente gorda de esperanzas, hombres y mujeres, jóvenes tan decididos como Lia, empezaron a unirse con pasos firmes, creando un frente sólido ante la autoridad. Miguel, de pie a su lado, le apretó la mano con fuerza. «Lia, si caemos, caemos juntos. Pero no dejaremos que nos callen», señaló con fuego en sus ojos.
La chispa se encendía en el corazón de cada uno de ellos, un cambio estaba en marcha. A medida que los policías avanzaban, algunas personas comenzaron a retroceder, dudando de si su coraje era suficiente para soportar la tormenta. Sin embargo, la mirada decidida y firme de Leah se volvió un imán. «Ahora. Juntos», clamó, y la multitud comenzó a repetir su llamado, levantando puños al cielo como si invocaran a las estrellas. El jefe de policía, al darse cuenta del poder de la unión creciente, frunció el ceño, y Leah supo que debía hacer algo más. Debía mostrarles que no eran los únicos con el poder, ellos lo tenían también. «No estamos aquí para pelear, estamos aquí para ser escuchados. No somos un problema. Somos una solución». Su voz resonó, y en ese instante un silencio profundo opacó los gritos, hizo que la atmósfera variable se congelara, un silencio cargado de expectación como una respiración contenida. Los policías vacilaron, la duda ya creía entre ellos, como una pequeña grieta en su armadura. Leah aprovechó ese momento, y con un gesto amplio, se movió un paso hacia adelante, desafiando la distancia entre ellos. ¿Nos van a golpear por querer ser escuchados? Cada uno de nosotros tiene el derecho de soñar y vivir en paz. No dejaremos que este sueño se convierta en una pesadilla. Algunas lágrimas brotaron entre sus compañeros, y entre los policías, el ambiente comenzó a cambiar lentamente. La esencia de la lucha empezaba a calar hondo, no solo en su propio espíritu, sino en el de quienes estaban frente a ellos. «Unámonos en lugar de separarnos», gritó. El eco de su voz se propagó en la plaza, una onda expansiva que envolvió a todos en un abrazo de unidad inesperado. Fue entonces cuando una lluvia de aplausos resonó. Primero una persona, luego otra, hasta que se convirtió en una ola impresionante de apoyo y solidaridad. El sonido era como música, terrenal y verdadera. La multitud entera comenzó a moverse, una masa solidaria, cada paso un acto de desafío. De repente, el sonido de otro cañón de agua disparándose cortó el aire, barriendo con el aplauso. La brutalidad de la situación era inminente. «Cuidado», gritaron algunos desde atrás, pero Leah no iba a dejar que eso la detuviera. «Por ellos, por nosotros». «No retrocedamos», exclamó, mientras dirigía su mirada hacia los nuevos rostros que se sumaban a la lucha. Algunos intentaron dispersarse, pero Leah, empoderada, sintió que su voz era una cuerda tensa entre el miedo y la esperanza. «Esta no es solo una batalla personal, es por cada historia que hemos callado». Cada palabra fue como una chispa de fuego, reavivando la flameante determinación en el corazón de aquellos que la rodeaban. Mientras el agua comenzó a caer como lluvia fría sobre ellos, y los gritos de orden se alzaban como un eco interminable, Leah levantó la vista hacia su objetivo. El jefe de policía, cuya mirada ya empezaba a tambalear, como si la fortaleza que una vez había mostrado ahora se estaba desboronando. Y justo en ese momento, pudo ver la cámara de nuevo, capturando no solo el momento, sino el cambio que había comenzado a gestarse. Una brisa fresca trajo consigo una mezcla de esperanza y adrenalina. «Al futuro. Denos la oportunidad de ver lo que somos capaces», fue su último grito, mientras el agua caía de manera implacable, creando una nube de vapor entre ellos. La plaza era un campo de batalla, pero ahora lleno de fe encendida. El momento de verdad estaba al frente, y Leah sabía que lo que sucediera a continuación definiría no solo su vida, sino también el futuro de todos los que se encontraban en ella. ¿Podrían realmente cambiar el rumbo de su historia? ¿O las sombras de la opresión volverían a engullirlos? Todo estaba en el aire, a la espera de la respuesta. La multitud seguía enardecida, el ambiente se impregnaba de una energía casi palpable. Cada gota de agua que caía golpeaba sus rostros, pero no era solo el miedo lo que estaba presente en el aire. Había un resplandor de valentía y esperanza. Leah sentía su corazón latir con fuerza mientras gradualmente se expandía la conciencia colectiva de aquellos que la rodeaban. Era un momento sagrado en el que los gritos eran un canto de resistencia, y el rincón de la plaza se convirtió en un santuario de unión. Los policías frente a ellos, en un principio firmes como rocas, comenzaron a mostrar signos de inquietud. Leah podía ver sus rostros, algunos arrugándose en un dilema interno. Era en esa fracción de segundo que la realidad se volvió consciente.
Aquellos que portaban el uniforme también eran hijos, padres, hermanos. ¿Qué los había llevado a estar del lado del miedo? En su corazón, Leah sentía que podían cambiar. Una joven en la multitud, con una mirada decidida, se lanzó hacia adelante, levantando un viejo cartón que decía «Basta de violencia». En la inercia del momento, otros comenzaron a alzar sus propias pancartas, cada una un grito de verdad que resonaba en la plaza. Libertad y justicia, nuestro derecho a vivir. Las palabras apuñalaban la atmósfera opresiva con un torrente de emociones liberadas. El eco de esos mensajes era una ola de resistencia que no podía ser ignorada. Leah alzó la vista hacia el jefe de policía nuevamente. Sus ojos, antes desafiantes, ahora reflejaban la titubeante luz de la duda. «Escúchenos», volvió a decir Leah con una voz que, ahora, parecía vibrar en armonía con cada latido en la plaza. «No estamos aquí para hacerles daño. Solo queremos ser escuchados. ¿No ven que somos el pueblo que buscan proteger?» El jefe titubeó, y por un momento, se sintió como si todo el peso de la responsabilidad cayera sobre sus hombros. «Están siendo desobedientes», retumbó su voz, y la multitud contuvo la respiración. Pero Leah sintió en su pecho que era el momento de un último empujón, un último grito de salvación, no solo por ellos, sino también por él. Esta no es desobediencia, es amor. Amor por nuestra tierra, nuestras familias, nuestra historia. ¿No sienten su latido? Estamos juntos en esto. Ninguno de nosotros quiere más sangre, más dolor. Ustedes tienen el poder de ser parte del cambio. El silencio fue ensordecedor. Aquella masa de hombres y mujeres que solía ser solo un murmullo ahora se sentía como un coro en un mismo compás. Pero, en un giro inesperado, el jefe de policía alzó su bastón, el símbolo de su autoridad. El sonido del metal resonó como un trueno, y el miedo regresó, cerniendo oscuridad. «Regresen a sus casas», ordenó, pero la voz temblaba, traicionándolo. Leah sintió que los espíritus de los que había perdido, aquellos que habían luchado y sufrido antes que ella, se alzaban a su alrededor, apretando su pecho. Apenas podía contener el impulso de avanzar. Ella era la voz de los olvidados, y ese momento no podía desvanecerse cuando el jefe se dio la vuelta. Como en un acto de rendición, varios de sus hombres lo siguieron, pero otros se quedaron ubicados, dudando sobre hacia qué lado se debían inclinar. La plaza se sentía como un campo de batalla, pero la influencia de Leah resonaba más fuerte. «No se vayan, por favor», gritó un niño en la multitud, entre sollozos. «Ustedes también son parte de nosotros». Las lágrimas comenzaron a brotar también de los rostros de los uniformados. Uno de ellos, un oficial joven con ojos ambarinos, dejó caer su escudo al suelo. Y ese gesto, aunque pequeño, fue como una chispa que encendió un fuego aún más grande en el corazón de la multitud. Mientras la confusión se apoderaba del escenario, Leah sabía que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. La pregunta flotaba en el aire: ¿podrían llevar este destello de humanidad a un cambio real? ¿O acabarían aplastados por las fuerzas de un régimen arraigado en la opresión? El tiempo se estiró en aquel instante, como un elástico a punto de romperse. Y lo que todos esperaban a continuación definía el destino de cada hombre, mujer y niño. ¿Podrían los corazones ya tocados unirse plenamente y romper las cadenas que los mantenían cautivos? La respuesta estaba en la siguiente respiración. Leah miró a su alrededor, absorbiendo la atmósfera cargada de emociones. No solo eran sus palabras las que estaban resonando en la multitud, sino el latido rítmico de un deseo que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. La llamada a la acción había comenzado, arrastrando a todos en su estela. Las pancartas ondeaban como si fueran banderas de un nuevo comienzo. El agua que caía sobre ellos ahora no era un signo de mal tiempo, sino una bendición, una purificación. La tensión se palpaba en el aire, como un hilo de alambre estirado a punto de romperse. A medida que los policías dudaban, Leah sintió que los corazones de la multitud latían en conjunto, uniendo sus esperanzas y temores. «Sí se puede», comenzó a gritar alguien desde el fondo. «Sí se puede». El grito se multiplicó, reverberando alrededor de la plaza. Algunos de los oficiales cambiaron sus miradas, empezando a dudar de su misión,
Y la tensión comenzó a disolverse. Con el peso del momento, Lia dio un paso adelante, sintiendo que era su tarea ahora reunir todas las voces en un solo mensaje. Este no es un enfrentamiento, es una conversación. Hablemos, dejemos que nuestros corazones se escuchen. La multitud aplaudió al unísono, y en un acto de valentía, una anciana se unió a ella, levantando un viejo pañuelo blanco. No queremos más violencia. Queremos paz. Gritó con una voz quebrada pero poderosa. El pañuelo ondeaba como un símbolo, y pronto muchas manos se alzaron con pañuelos, un océano de blanco en medio de la tormenta. El jefe de policía miró a su alrededor y ahí, entre sus filas, pudo ver los rostros de sus compañeros, marcados por lágrimas que empezaban a brotar. Había algo humano en su mirada, y por un momento, Lia creyó que podía ser suficiente. Su corazón latía con fuerza cuando se dirigió a él de nuevo. Por favor, escúchenos. La única forma de avanzar es caminando juntos. Nadie está contra ustedes. Estamos aquí porque queremos vivir en un lugar donde las sombras se dispersen y la luz brille para todos. Un silencio se apoderó de la plaza, y Lia, sintiendo el entorno vibrar, decidió arriesgarse más. Si ustedes levantan sus escudos, nosotros levantaremos nuestros corazones. Estemos juntos, en lugar de estar frente a frente. Este es el momento para crear un cambio. Con cada palabra, sintió que esa verdad construía un puente entre ellos, uniendo lo que parecía imposible. El joven oficial que había olvidado su escudo ahora estaba de pie, temblando al borde de su decisión. Con una mirada de asombro y terror, cada vez más oficial empezaba a dejar caer sus armas. Un gesto que dejó a Lia sin aliento. La multitud se unió en un grito de júbilo, pero en medio de la celebración, Lia sintió un escalofrío. Algo oscuro se cernía en el horizonte, un eco de advertencia que sus sentidos no podían ignorar. A lo lejos, comenzó a escucharse el ruido de motores, y el cielo se oscureció con la sombra de vehículos. La resistencia había atraído la atención de quienes estaban en el poder, y no iban a permitir que esta chispa de cambio se encendiera sin intentar aplastarla. ¡Eso! ¡Vienen más!, gritó alguien en el fondo, disparando una alarma entre la multitud. El ambiente de alegría dio paso a un nuevo murmullo de temor, y los rostros, que antes brillaban de esperanza, ahora estaban marcados por la preocupación. Lia, observando todo, sabía que tenían que actuar rápido, que la posibilidad de cambio estaba a un paso de transformarse en caos. Pero, ¿qué más se podía hacer? ¿Seguiría siendo la voz de la esperanza o se convertiría, como muchos antes que ella, en un eco perdido entre el estruendo de la opresión? La respuesta se manifestaba no solo en sus palabras, sino en el próximo movimiento que decidirían dar. ¿Serían capaces de enfrentarse a lo que se venía? ¿Podrían unir fuerzas y ser más fuertes que el miedo que se desataba a su alrededor? La plaza vibraba, y Lia sintió que su destino estaba entrelazado con el de todos. El momento crucial estaba por llegar. Lia respiró profundamente, sintiendo como el aire frío de la lluvia resbalaba por su piel. Cada gota se sentía como un recordatorio del momento decisivo que estaba por llegar. La multitud se apiñaba a su alrededor, y su mirada pasó de un rostro a otro, buscando la chispa de valentía que necesitaban. «Escúchenme», gritó, con la voz resonante y clara, mientras levantaba las manos para calmar los murmullos. Todos se quedaron en silencio, colmando el espacio con esa expectación palpable. Era un momento de conexión, un susurro colectivo de corazones dispuestos a luchar por un futuro. «Estamos aquí por amor», continuó, sintiendo que algo dentro de ella empezaba a arder. Amor por nuestras familias, por nuestros amigos. Este camino que hemos comenzado es el de la esperanza. Pero todo camino necesita un rumbo claro. Mientras hablaba, los vehículos se acercaban cada vez más, como monstruos que merodeaban, listos para atacar. Lia podía ver a los policías tensarse una vez más, pero esa tensión no era solo suya. Era compartida, una mezcla de ansiedad y valentía que se cernía sobre la plaza. En ese instante, comprendió que no solo estaba liderando a la multitud, sino que toda la multitud estaba liderándose mutuamente, cada uno alimentando la determinación en el corazón del otro. Si se dejan llevar por el miedo, esto terminará en más dolor. Pero si eligen la valentía, juntos podemos convertir esta tormenta en un torrente de cambio.
Su voz resonó con la fuerza de miles. Los latidos de los corazones se sincronizaban y los pañuelos blancos ondeaban en armonía. Era un símbolo, un acto de valentía que pesaba en sus manos. Pero entre la esperanza latía el pulso del miedo. Lia cerró los ojos un momento, guiñando hacia la dirección de los vehículos que se acercaban. Sabía que la comunicación debía extenderse más allá de las palabras. Un murmullo se levantó entre el público, un grupo comenzó a cantar. Era una melodía ancestral, un canto de resistencia que evocaba las luchas del pasado. Lia sintió que ese canto resonaba en su propio pecho, inyectándole energía. Sí, así se empieza, pensó. Las voces se alzaban, y la multitud empezaba a moverse, a avanzar con determinación hacia el lugar de encuentro. Esa sensación de unidad llenaba cada rincón de su ser. ¡Vamos! Juntos podemos, gritó, y los rostros que la rodeaban brillaron con una luz renovada. Sin embargo, el eco de las alarmas empezaba a asustar. Los vehículos se detenían, mientras un grupo de oficiales saltaba a la plaza, forman barreras, provocando un retroceso inmediato en la multitud. Justo en ese momento, un joven se interpuso entre Lia y los oficiales, desbordando un valor que sobreelevaría a muchos. «No vamos a retroceder», gritó con fuerza. El oficial a cargo dio un paso adelante, su mirada fiera y decidida, pero en sus ojos había una chispa de duda. Lia lo miró y en el silencio que se estableció, encontró su voz otra vez. «No estamos aquí para luchar, estamos aquí para hablar. Podemos encontrar la paz si solo se abren a la posibilidad». La plaza estaba en un tenso suspenso. ¿Cederían a la violencia o se unificarían en la paz? La decisión del oficial podría cambiar todo. Lia sintió el pulso de la multitud y el latido de su propio corazón, un eco constante de valentía frente al miedo que la rodeaba, pero el destino tiene planes propios, y justo cuando esperaban la respuesta del oficial, un grito desgarrador resonó por encima del murmullo. La situación había tomado un giro inesperado. Una figura emergió de las sombras del camino, trayendo consigo una revelación que podía alterar el curso de todo. Lia se dio la vuelta, y lo que vio la dejó paralizada. El momento crucial había llegado, pero la historia no terminaría ahí. El rostro de Marta, la hermana de Lia, apareció entre las sombras con una expresión inconfundible de terror. Estaba empapada y temblorosa, pero la intensidad de su mirada desbordaba determinación. «¡Lia!», gritó, mientras abría paso entre la multitud que se dislocaba de su trayectoria. «Vine a advertirte». El tiempo pareció detenerse. Lia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Marta, siempre tan cautelosa, no habría llegado sin razón. La multitud, antes ferviente, se tornó un murmullo confuso mientras todos se volvían hacia ella, esperando saber qué había sucedido. «Acaban de recibir órdenes de dispersar a la gente, a la fuerza», explicó Marta, cada palabra teñida de desesperación. «Escuché a un oficial que decía que estaban listos para usar gases lacrimógenos. Les pueden dar una orden para que empecemos a retroceder y no hay tiempo. Tienen que irse ahora». Los murmullos en la plaza se intensificaron, entrelazando el miedo y la incertidumbre. Lia miró a aquellos a su alrededor, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «No podemos retroceder», repitió. «No podemos dejar que el miedo nos controle. Si nos dispersamos, habrán ganado». La respuesta del oficial era vital. Lia se giró hacia él, definiéndose como un faro de luz en aquella inminente oscuridad. «Nos quedamos aquí». «¿Qué tiempo necesitas para hablar?» «¿Qué temor sostienes?», dijo, intensificando el peso de sus palabras. El oficial frunció el ceño, visiblemente dividido entre sus órdenes y la humanidad que destilaba de la multitud. Lia sintió que el momento era ahora o nunca. Tenía que usar cada pedacito del poder que llevaba en su interior. Entretanto, Marta, respirando fuertemente, empezó a hablar en voz baja. «Lia, tienes que escucharme. Es peligroso. No solo por nosotros, sino por todos esos que caminan a nuestro lado. Hay personas vulnerables en la multitud que podrían ser lastimadas. Recuerda lo que pasó el año pasado en la plaza. No podemos dejar que esto se repita». El eco de la advertencia de su hermana la golpeó con fuerza,
haciendo brotar recuerdos desgarradores de una manifestación pasada. Lia cerró los ojos. Aceptar el miedo era más fácil que enfrentarse a él, pero ¿acaso eso no era lo que habían decidido dejar atrás? Se giró de nuevo hacia la multitud. Escuchen, comenzó, con la voz resonante y firme. Sabemos que hay peligro. Sabemos que el miedo puede hacer que algunos elijan no seguir. Pero no queremos retroceder, queremos avanzar. Y avanzar significa que debemos ser un muro de unidad. Juntos. Las cabezas comenzaron a asentir. Las miradas se encontraban y se mantenían con fuerza. El miedo aún latía en el aire, pero había algo más, un sentido inquebrantable de comunidad. Lia podía vislumbrar la llama de la esperanza arder en los corazones de muchos. Entonces, el oficial dio un paso hacia ella, su decisión aún en el aire. No puedo asegurar su seguridad, dijo lentamente, pero tal vez haya otra manera. La revelación lo llenó con un brillo sutil en los ojos, algo que brillaba en la posibilidad de diálogo. Pero antes de que cualquier palabra más pudiera ser intercambiada, una sirena distante estalló en el aire, resonando como un cuchillo que cortaba el momento. Lia, sintiendo el apremiante pulso de la situación, giró a Marta, sus rostros a 1 centímetro de distancia. ¿Qué hacemos ahora? La pregunta se posó en el espacio entre ellas, como un peso tangible. La mirada de su hermana se endureció. Debemos prepararnos para lo peor. Pero no podemos perder la esperanza. Pero justo cuando las palabras salían de su boca, un grupo de alborotadores apareció en la esquina de la plaza, lanzando piedras hacia los oficiales. La tensión aumentó en la multitud, y un murmullo de preocupación comenzó a levantarse. Lia sintió como su corazón se detenía. El caos estaba a punto de desatarse, y la determinación en sus manos podría no ser suficiente. ¿Cómo podría afrontar esta crisis y proteger a todos? ¿Estaría realmente lista para este desafío? La decisión crucial estaba cercana, y el giro que tomara podría alterar el destino de todos. La pregunta flotaba en el aire, ¿estaba dispuesta a arriesgarlo todo en nombre de la valentía y la verdad? La plaza, vibrante de energía y ansiosa por respuestas, sostenía la respiración con ella, esperando el próximo movimiento. El caos en la plaza se intensificó. Las piedras volaban y el miedo se apoderaba de muchos. Lia sintió que el corazón le latía con fuerza, como un tambor de guerra. Sabía que debía actuar, que su voz tenía el poder de cambiar el rumbo de todo aquello. Con un grito potente, levantó su mano. «Deténganse. No nos enfrentemos entre nosotros». Clamó. El sonido de su voz navegó por la multitud y, sorprendentemente, muchas miradas se volvieron hacia ella. El alboroto empezó a cesar, y un silencio tenso se instaló en el aire. Se dirigió a los manifestantes que lanzañan las piedras. «Esto no es lo que somos. Esto no es nuestra lucha». Les imploró. «No dejemos que la violencia empañe el amor que tenemos por nuestra comunidad». Mientras hablaba, Lia sintió como su cuerpo se erguía en confianza. «Este es nuestro hogar. Y no dejaremos que la violencia lo destruya. Juntos, debemos encontrar una manera de ser escuchados sin recurrir al odio». Se giró hacia los policías, que seguían observando con atención, sus miradas cargadas de incertidumbre. «No somos enemigos», exclamó, «todos estamos luchando por lo que creemos». Las palabras parecían resonar en el aire. Varios compañeros de la multitud comenzaron a asentir, y algunos incluso empezaron a bajar las manos. La joven de chaqueta de cuero se acercó rápidamente junto a Lia, apoyando su idea. «La violencia no es el camino, unámonos en paz». Su voz, clara y decidida, ayudó a afianzar el mensaje de Lia. Un oficial, que llevaba un rostro cansado y preocupado, se acercó un poco más. Lia sintió que podía ver una chispa de humanidad en sus ojos. «Escúchenos», dijo ella, «somos vecinos, somos amigos, somos familia. Ornamos y compartimos, pero hoy solo pedimos ser escuchados». Lia extendió su mano, casi como una invitación. De repente, el jefe de policía intercedió y alzó la voz. «Estamos aquí para mantener la paz. Pero si la violencia persiste, debemos actuar». Lia sintió que la tensión aumentaba nuevamente. No podía permitir que el miedo separara aún más a su comunidad. Volvió a dirigir la mirada a la multitud.
Si ustedes avanzan con amor, nosotros también lo haremos. Juntos podemos hacer algo grande. Las vibraciones de la comunidad comenzaron a resonar de nuevo y un coro de voces se elevó. Juntos, comenzaron a gritar en un sonoro eco. El poder de su unidad parecía ser suficiente para calmar incluso los corazones más atemorizados. Con una energía potente, Lia se arrodilló en el suelo, invitando a los demás a unirse a ella. Estamos aquí para pedir un espacio donde podamos vivir en paz. No estamos aquí para pelear. La verdadera fuerza está en la unión, exclamó. Otros comenzaron a seguir su ejemplo, y poco a poco, la plaza se llenó de personas arrodilladas, unidas en una demostración de paz. Los policías miraban la escena, sorprendidos ante esa manifestación de determinación e unidad. La joven de la chaqueta de cuero puso su cámara en el suelo, enfocando, plasmando para siempre este momento de esperanza. El jefe miraba la súplica en los ojos de cada integrante de la comunidad y, para sorpresa de todos, dio un paso hacia adelante. Quizá hay algo más que podemos hacer, dijo sin poder ocultar la vacilación en su voz. Lia sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Es posible cambiar esto. Solo necesitamos escucharnos. Por favor, dijo, mirando al jefe de policía a los ojos. ¿Pueden ayudar a que nuestras voces se escuchen? Movido por la esencia del momento, el oficial asintió lentamente. Si ustedes están dispuestos a dialogar, haremos lo que esté en nuestras manos para asegurar que sea escuchado. La multitud estalló en gritos de alegría. Lia sintió como sus lágrimas se desbordaban, esta vez no de miedo, sino de esperanza. Habían logrado algo excepcional, la batalla no se había ganado con violencia, sino con amor. Mientras las palabras de reconciliación comenzaron a extenderse entre las dos partes, la sensación de comunidad fue más fuerte que nunca. Todos abrazaron el momento como una nueva oportunidad de reconstrucción. Todo lo que había luchado, todo lo que había sacrificado, había encontrado su sentido. En su interior, Lia supo que su abuela miraría desde lo alto, orgullosa de su valentía. Nunca dejes que te quiten lo que eres, resonó en su mente. Esta era su victoria. La plaza, una vez manchada de miedo, se convirtió en un lugar de revelación y luz. Las manos se estrechaban, las sonrisas se multiplicaban. Lia respiró profundo y sonrió al ver que la lucha no había sido en vano. Aunque el camino apenas comenzaba, ellos demostraron que, unidos, podían superar cualquier adversidad. Sus corazones latían al unísono, creando una sinfonía de esperanza y unidad. La verdadera transformación había comenzado, encendiendo una llama que iluminaría el futuro de su barrio. Este es el momento de tomar acción, de unirte a esta comunidad de transformación. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que cambiarán tu vida. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y mantener viva esta llama de esperanza. Comenta tus reacciones sobre este final, y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.